Una historia medieval del siglo XIV cuenta lo siguiente, y es que en Zaragoza, en España, había una comunidad judía muy importante. Y desde hacía mucho tiempo, en Zaragoza y en general en varias regiones de la península ibérica, había sequía. No llovía, y los cristianos ya no sabían qué hacer para que llueva. Y como último recurso, cuenta esta historia, que los cristianos fueron todos a la comunidad judía, fueron todos al barrio judío a pedirles a los judíos que por favor recen para que llueva. Los judíos no entienden por qué los cristianos vienen a hacerles ese pedido y van a preguntarle al rabino Hasdai Crescas de la comunidad judía de Zaragoza, y Hasdai Crescas les responde: ellos tienen razón, nosotros tenemos el poder del agua. ¿Qué significa esta historia? Significa que desde antiguo los judíos son conocidos como quienes son capaces de, mediante su oración, hacer que llueva. La oración de los judíos hace que el agua de lluvia caiga. Comenzaron las lluvias en la tierra de Israel. Hasta no hace mucho tiempo, hasta hace relativamente poco en la historia, los árabes de la tierra de Israel les pagaban dinero a los judíos de la ciudad de Hebrón, a los judíos de la ciudad de Jerusalén, en Túnez, incluso en el norte de África. Cuentan que les pagaban dinero a los judíos para que los judíos recen para que llueva. Es decir, se sabe que los judíos tienen la capacidad de hacer que llueva. Es decir, el fenómeno de la lluvia para el judaísmo no es solamente un fenómeno natural, sino que es una relación estrecha, íntima, que conecta el cielo con la tierra, lo celestial con lo terrenal, lo espiritual con lo mundano, lo divino con lo humano. Esta relación entre el pueblo judío y la lluvia la podemos ver incluso en la propia Torá. En el libro del Deuteronomio, capítulo 11, versículo 10, está escrito lo siguiente: y la tierra donde vais para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde salisteis, donde sembrabas tu simiente regándola con tus pies. La tierra que vas a heredar es tierra de montañas y de valles profundos que absorben el agua de la lluvia del cielo, una tierra que cuida el Eterno, tu Dios, cuyos ojos están permanentemente sobre ella desde el principio del año hasta su fin. ¿Esto qué significa? Esto significa que la tierra de Israel tiene un nivel espiritual superior a la tierra de Egipto. Para poder entenderlo hay que entender la geografía de Israel y el clima de la región de Israel y de Egipto. En Egipto tienen el Nilo. Para tener agua durante todo el año solo tienen que hacer una cosa, y es crear canales que transporten agua desde el Nilo hasta sus campos agrícolas y ya está. Y con eso tienen la irrigación resuelta. En cambio, en Israel no, porque en Israel no tenemos el Nilo. Para que haya agua tiene que llover. Pero el judaísmo interpreta que la naturaleza no está obligada de forma natural a enviarnos la lluvia. Que llueva o no llueva depende exclusivamente de una cosa: de la voluntad de Dios. Y por tanto, para que llueva en la tierra de Israel, el pueblo de Israel tiene que pedirle a Dios que envíe la lluvia. Eso genera una relación íntima, cercana, entre el pueblo de Israel y Dios, que hace que el pueblo de Israel esté más elevado espiritualmente. Y por tanto, la tierra de Israel no es como el país de Egipto, en donde no hay que hacer nada para que haya agua. Aquí, si quieres agua, se la tienes que pedir a Dios. Y por tanto, desde antiguo, el pueblo judío le pide a Dios que en temporadas específicas del año haga enviar la lluvia para poder tener agua e irrigar los campos agrícolas. Y de hecho esto lo podemos ver en el versículo siguiente, Deuteronomio 11, versículo 13. Y sucederá, si cumpliereis diligentemente los mandamientos que hoy os prescribo, amando al Eterno vuestro Dios para servirle con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, que haré llegar la lluvia en tu tierra a su tiempo, la primera lluvia y la última, para que coseches tu trigo, tu mosto y tu aceite. Es decir, que llueva en la tierra de Israel depende exclusivamente de cómo se comporta el pueblo de Israel.
A esto nos referimos en el judaísmo cuando decimos que la lluvia es una bendición, porque significa que Dios escuchó nuestras plegarias, porque significa que Dios está satisfecho con nuestras acciones. Y de hecho, la lluvia es una forma de conectar al pueblo judío con la tierra de Israel, incluso si no está en la tierra de Israel. Porque cuando los judíos de todo el mundo piden para que llueva en la tierra de Israel. En invierno, los judíos de Israel piden para que llueva en Israel. Pero pongamos, por ejemplo, a un judío que vive en el hemisferio sur, donde las estaciones son al revés. Y mientras en Israel es invierno, en Sudamérica es verano. Los judíos de Sudamérica en verano piden que llueva. ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué piden que llueva? Porque se conectan de esa forma con los judíos de la tierra de Israel para pedir que Dios envíe lluvias a la tierra de Israel. Y por tanto la lluvia es otro conector que tiene el pueblo judío con su tierra. La lluvia es tan importante en el judaísmo que la literatura rabínica va a comparar los días de lluvia con cosas increíbles. Por ejemplo, una frase del Talmud de Babilonia en el tratado de Ta'anit dice que el día de lluvias es tan grande que incluso bendice la moneda que uno tiene en el bolsillo. ¿Esto a qué hace referencia? A que la lluvia trae prosperidad económica, porque la lluvia le da agua al campo, el campo te da trigo, cebada y por tanto prosperidad económica. Hay otra frase también en el mismo tratado, en Ta'anit, Talmud de Babilonia, que dice: el día de lluvia es igual o mayor que el día de la entrega de la Torá. ¿Cómo es posible que el Talmud diga eso? ¿Por qué? Porque cuando llueve, la lluvia cae sobre justos e injustos por igual. Y por tanto, más grande es un día de lluvia que el día en el que el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí. Por supuesto que es una exageración y por supuesto que solamente hay que tomarlo como simbolismo de lo grande que es para el pueblo de Israel que Dios haga enviar su lluvia a su tierra. Pero así como la lluvia es un elemento que simboliza la bendición, también simboliza el castigo. Y lo leemos un versículo después, Deuteronomio 11:16. Cuidad que vuestro corazón no se descarríe apartándoos para servir a otros dioses y postraros ante ellos, porque si ello ocurriese, encenderáse la ira del Eterno contra vosotros e impedirá que el cielo os traiga la lluvia y que la tierra os dé su fruto. Y pereceréis presto en la buena tierra que os dio el Eterno. Es decir, la lluvia simboliza la bendición, pero es también utilizada como una herramienta de castigo. Pórtense bien y tendrán lluvia. Pórtense mal y tendrán años de sequía. La plegaria que los judíos decimos para que llueva, que la decimos en invierno, dice en hebreo Meshiv Aruach Umorid Ageshem, que significa que hace soplar el viento y caer la lluvia. Queremos que haya viento y que haya lluvia. Ruach, viento, Geshem, lluvia. Sin embargo, esta oración tiene una conexión espiritual mucho más profunda de lo que a simple vista parece. ¿Y por qué? Porque Ruach significa viento, pero Ruach significa también espíritu. Y Geshem significa lluvia, pero Geshem significa también algo material. Y por tanto, cuando decimos que queremos que Dios nos haga soplar el viento y caer la lluvia, en realidad estamos haciendo esa simbología entre la unión de lo material y lo espiritual. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, el hecho de que Dios tenga que hacer caer la lluvia del cielo a la tierra simboliza esa conexión entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, entre lo espiritual, Ruach, y lo material, Geshem. Y por tanto, la lluvia en el judaísmo tiene una conexión con Dios mucho más profunda de lo que a simple vista podría parecer solamente un fenómeno de la naturaleza.